Bienvenidos a la nueva serie a estudiar, en esta ocasión titulada ¿Habrá mundanalidad en los 144,000 sellados? A través de diferentes medios y desde hace ya algún tiempo se ha hecho uso por parte de algunos expositores y representantes de renombre de la Corporación Adventista de una declaración de Elena G. de White registrada en el libro El conflicto de los siglos, con el propósito de dejar la idea en los oyentes o lectores, según el caso, que en los hijos de Dios que pasen por el tiempo de angustia de Jacob, después de acabado el tiempo de gracia, habrá todavía mundanalidad que será quitada o eliminada de ellos hasta que ese tiempo de angustia termine, puesto que lo que les eliminará esa mundanalidad es el mismo fuego del horno de la prueba por la que les toca pasar. Y siendo que esa prueba termina con su liberación, que tiene lugar en el día propiamente de la segunda venida de Cristo, es allí y no antes que serán limpiados de toda mundanalidad. ¿Es esto así? ¿Es esto doctrina adventista? El dar respuesta a estas dos preguntas es el propósito de esta serie de estudios. Iniciemos leyendo la declaración mencionada. Está en El conflicto de los siglos, la edición 1954, la página 679. Dice así: la historia de Jacob nos da además la seguridad de que Dios no rechazará a los que han sido engañados, tentados y arrastrados al pecado, pero que hayan vuelto a Él con verdadero arrepentimiento. Mientras Satanás trata de acabar con esta clase de personas, Dios enviará sus ángeles para consolarlas y protegerlas en el tiempo de peligro. Los asaltos de Satanás son feroces y resueltos, sus engaños terribles, pero el ojo de Dios descansa sobre su pueblo y su oído escucha su súplica. Su aflicción es grande. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el período de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. Pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. La primera sección que quisiéramos cubrir de esta serie es definiendo el término mundanalidad. Los expositores mencionados que emplean esta declaración para intentar comprobar que Elena G. de White enseñó que habría mundanalidad en los hijos de Dios aún después de terminado el tiempo de gracia, durante el tiempo de angustia de Jacob y hasta su liberación, recalcan que aunque estas personas, los que pasan por el tiempo de angustia de Jacob, han pasado ya por el juicio investigador, que para ese tiempo de prueba ya habrá concluido, queda en ellos todavía algún rasgo de pecado, algún indicio de que todavía algo está mal en su carácter. Todavía hay algo que necesita ser pulido, limpiado, quitado, eliminado de su carácter, a fin de que puedan reflejar perfectamente el carácter de Cristo. Es decir, según estos caballeros, lo que falta de pulir en ellos no son pecados graves,
sino los últimos vestigios o residuos de pecado que aún quedan en ellos. Inclusive enfatizan que esos vestigios o residuos son casi nada, pero ahí están todavía y deben ser consumidos por el horno del tiempo de angustia de Jacob. Volvemos a la pregunta, ¿es esto así? ¿Enseñó Elena de White tal cosa en esta declaración? Creemos que de alguna ayuda será, en primer lugar, indagar qué sentido tenía para Elena de White el término mundanalidad. Es cierto que Elena de White entendía mundanalidad como el último vestigio, los últimos residuos, lo que queda sucio aún después de una limpieza general. ¿Era ese el concepto que manejaba Elena G. de White sobre el término mundanalidad? Al leer algunas declaraciones donde ella emplea el término mundanalidad, se nos abrirá un poco el panorama y eso nos dirá qué quiso decir ella cada vez que empleó ese término. Les adelanto que encontraremos que lejos de referirse a mundanalidad como un residuo de lo que queda por limpiar, ella hace referencia a este término como cualquier otro pecado, como una de las tantas manchas del carácter que deterioran al hombre y que lo alejan de el reflejar la imagen de Dios. Inclusive miraremos en las siguientes declaraciones como mundanalidad en los escritos de Elena G. de White es parte integral de la raíz de todo pecado y nunca un residuo de él. Algunas declaraciones al respecto. Veamos algunas declaraciones que colocan la mundanalidad en primer lugar como paralela o en total igualdad con diferentes tipos de pecado. Refiriéndose a la predicación de Guillermo Miller, dijo ella, esto está en Cristo en su Santuario, la edición 2008, página 61, edición digital, dicen, su predicación estaba pensada para despertar interés en los grandes asuntos de la religión y contrarrestar la mundanalidad y sensualidad crecientes de la época. Mundanalidad aquí está al mismo nivel que la sensualidad. Siguiente declaración. Esta está en Consejos para los Jóvenes, edición 1971, la página 312, edición digital. Dice así. Algunos están inclinándose constantemente hacia la mundanalidad. Sus opiniones y sentimientos armonizan mucho mejor con el espíritu del mundo que con los abnegados seguidores de Cristo. Es perfectamente natural que prefieran la compañía de aquellos cuyo espíritu concuerda mejor con el suyo. Y los tales tienen demasiada influencia entre el pueblo de Dios. Tienen parte con Él y son nombrados entre Él, pero son un texto para los incrédulos y para los débiles no consagrados de la iglesia. En este tiempo de refinación, estos creyentes profesos serán completamente convertidos y santificados por la obediencia a la verdad, o serán dejados con el mundo para recibir su recompensa con él. Nótese aquí cómo mundanalidad significa espíritu del mundo. En quienes se da son creyentes profesos, que de no cambiar, de no convertirse, tendrán el mismo fin de cualquier mundano. Siguiente declaración. Consejo sobre mayordomía cristiana, la edición 1970, página 18, edición digital. Dice, muchos de los hijos de Dios
están en peligro de dejarse prender en la trampa de la mundanalidad y avaricia. Aquí mundanalidad está al mismo nivel que la avaricia. Siguiente declaración. Consejo sobre mayordomía cristiana, edición 1970, páginas 148 y 149. Edición digital, dice así. El amor al dinero que impulsa a la adquisición de tesoros terrenos fue la pasión dominante de la época judía. Las consideraciones superiores y eternas fueron subordinadas a la adquisición de riquezas e influencias mundanales. La mundanalidad usurpó el lugar de Dios y de la religión en el alma. El deseo avaro de riqueza ejerció una influencia tan fascinante y hechizadora sobre la vida que produjo como resultado la perversión de la nobleza y la corrupción de la humanidad de los hombres hasta que se ahogaron en la perdición. Aquí, mundanalidad es sinónimo de corrupción que solo conduce a la perdición. Siguiente declaración, la tenemos en Consejo sobre Mayordomía Cristiana, edición 1970, página 227, edición digital. Dice, se encuentra con frecuencia que el cambio de la piedad a la mundanalidad se ha efectuado en forma imperceptible mediante las astutas insinuaciones del maligno, en tal forma que el alma engañada no se da cuenta de que se ha alejado de Cristo y que le sirve tan solo nominalmente. Mundanalidad es colocada aquí en posición contraria a la piedad, como insinuación del maligno, como algo engañoso que aleja de Cristo. Es importante que vayamos haciendo una especie de lista de los significados de mundanalidad con todos sus matices. Iremos descubriendo que está muy lejos de la verdad el concepto de que mundanalidad son los últimos residuos del pecado, como algunos pretenden que creamos. Es más bien parte integral del pecado en toda su naturaleza. En Consejo sobre Mayordomía Cristiana, edición 1970, página 246, dice, el espíritu de lucro, de llegar a rico en el menor tiempo posible, de mundanalidad absorbente, está en penosa contradicción con nuestra fe y doctrinas. Como puede verse, mundanalidad aquí es sinónimo de espíritu de lucro, el amor a las riquezas y contradicción con nuestra fe y doctrinas. Mismo libro, página 325, dice, bajo la influencia celestial inspiradora, comprendisteis que el egoísmo y la mundanalidad no eran compatibles con el carácter cristiano y que no podíais vivir para vosotros mismos y al mismo tiempo ser semejantes a Cristo. Aquí mundanalidad es sinónimo de egoísmo, que imposibilita el asemejarse a Jesús. Condición del niño, edición 1964, página 479, dice, las verdades de la Biblia así recibidas elevarán la mente de su mundanalidad y degradación. En este caso, mundanalidad está al mismo nivel que degradación. Mismo libro, página 506. Deberá contrarrestarse continuamente la corriente de mundanalidad e inclinación al mal y deberá fortalecerse la luz celestial. Aquí mundanalidad está al nivel de la inclinación al mal. En referencia a las iglesias de la Reforma, cuando cayeron, se lee, se notaba el mismo estupor espiritual, la misma mundanalidad, la misma reverencia hacia las opiniones de los hombres y la sustitución de teorías humanas en lugar de las enseñanzas de la palabra de Dios.
la misma condición que la iglesia madre de donde venían estas iglesias. En este caso, mundanalidad está al mismo nivel de estupor espiritual, reverencia hacia las opiniones de los hombres, sustitución de la palabra de Dios por las teorías humanas. Continuando la lectura, estamos en El conflicto de los siglos, página 310 de la edición 2007, edición digital. En referencia a esa misma época, se lee: pero a medida que el espíritu de humildad y piedad fue reemplazado en la iglesia por el orgullo y formalismo, se enfriaron el amor a Cristo y la fe en su venida. Absorbido por la mundanalidad y la búsqueda de placeres, el profeso pueblo de Dios fue quedando ciego y no vio las instrucciones del Señor referentes a las señales de su venida. Aquí, mundanalidad es sinónimo de pérdida de la humildad y de la piedad al nivel del orgullo, formalismo y ceguera. Enfocando el despertar religioso del siglo XVIII, se lee en el mismo libro, página 368, personas que profesaban cierta religiosidad fueron despertadas de su falsa seguridad. Vieron sus apostasías, su mundanalidad y poca fe, su orgullo y egoísmo. En este caso, mundanalidad se coloca al mismo nivel de apostasía, poca fe, orgullo y egoísmo. En el mismo contexto del protestantismo apóstata, o lo que es lo mismo, las iglesias protestantes caídas, Elena G. de White dice en la página 383 del mismo libro: cuando murieron sus fundadores, que poseían el verdadero espíritu de reforma, sus descendientes se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Mientras se atenían ciegamente al credo de sus padres y se negaban a aceptar cualquier verdad que fuese más allá de lo que veían, los hijos de los reformadores se alejaron mucho de su ejemplo de humildad, de abnegación y de renunciación al mundo. Así, la simplicidad primitiva desaparece. Una ola de mundanalidad invade la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Mundanalidad en este contexto es toda práctica y costumbre del mundo donde no falta la idolatría. Continúa diciendo, página 385. En esta marea de mundanalidad y de afán por los placeres, el espíritu de desprendimiento y de sacrificio personal por el amor de Cristo ha desaparecido casi completamente. Aquí mundanalidad es igual que afán por los placeres, pérdida del espíritu de desprendimiento y de sacrificio personal. En el Discurso Maestro de Jesucristo, edición 1956, la página 118, edición digital, dice: por el camino de la muerte puede marchar todo el género humano con toda su mundanalidad, todo su egoísmo y todo su orgullo, su falta de honradez y su envilecimiento moral. Hay lugar para las opiniones y doctrinas de cada persona, espacio para que sigan sus propias inclinaciones y para hacer todo cuanto exija su egoísmo, para andar por la senda que conduce a la destrucción. No es necesario buscar el camino, porque la puerta es ancha y espacioso el camino y los pies se dirigen naturalmente a la vía que termina en la muerte. Aquí mundanalidad es elemento básico del camino hacia la muerte. Es parte de la puerta ancha, de la falta de honradez y del envilecimiento moral. Bien, las declaraciones que hemos visto hasta aquí apuntan todas hacia el hecho de que mundanalidad no es un residuo. No es lo último que queda por limpiar en la vida de un pecador. Lejos de eso, puede verse en estas declaraciones y en decenas más de ellas que ustedes pueden buscar por su cuenta para
no hacer demasiado extensa la lista de matices de mundanalidad, que ese término alude al pecado en muchas formas y es colocado al mismo nivel de la sensualidad, el espíritu del mundo, falta de conversión, avaricia, corrupción, espíritu de lucro, egoísmo, degradación, inclinación al mal, estupor espiritual, pérdida de humanidad, orgullo, formalismo, ceguera espiritual, apostasía, poca fe, prácticas y costumbres del mundo, idolatría, afán por los placeres del mundo, pérdida del espíritu de sacrificio personal, camino hacia la muerte, parte de la puerta ancha, falta de honradez, envilecimiento moral, etc. ¿Cómo puede alguien decir que mundanalidad es lo último que queda por limpiar en los hijos de Dios en el tiempo de angustia de Jacob, con semejante luz que como adventistas tenemos a disposición sobre lo que significa mundanalidad? Bueno, no me corresponde a mí responder a eso, sino a quienes así lo han afirmado. Espero que en algún momento esta exposición sea vista por algunos de ellos y tengamos una respuesta al nivel que corresponde.